a quien nos está viendo y a quienes van a estar también consultando el video de manera asincrónica. El día de hoy vamos a contar con la participación de la maestra Itzel Rodríguez, que es una profesora también del Centro de Enseñanza para Extranjeros, y les presento a una breve semblanza de su trayectoria académica. La maestra Itzel Rodríguez González es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Letras con la especialidad en Letras Latinoamericanas por la misma facultad, y actualmente está cursando el doctorado en Letras, igual en la misma casa de estudios. Está adscrita al Instituto de Investigaciones Estéticas, también de la UNAM, en el área de cuidado editorial, en el Departamento de Publicaciones, y es profesora de asignatura en el Centro de Enseñanza para Extranjeros también de esta universidad, en el Departamento de Asignatura en el Centro de Enseñanza para Extranjeros también de esta universidad, en el Departamento de Literatura. Sus líneas de investigación son la literatura latinoamericana del siglo XX, en especial la argentina, también la ficción y la literatura fantástica latinoamericana del siglo XX y XXI. Ella nos va a presentar una conferencia que se titula El caso de Antonio Di Benedetto, la paradoja del silencio, derecho y restricción. Debo decir que Itzel se ha especializado en la obra de este autor y bueno, creo que para varios de nosotros va a ser una revelación, una primera aproximación a la obra de este autor. Así que Itzel, muchas gracias por participar en este evento y te escuchamos. Muchísimas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Agradezco primero a la Facultad de Derecho, al Centro de Enseñanza para Extranjeros, en especial al maestro Elif Lara, por haberme invitado a este ciclo de conferencias. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar este recorrido. Como lo dice Alejandra, mi ponencia, mi conferencia es el caso de Antonio Di Benedetto y la paradoja del silencio, el derecho y la restricción. Antonio Di Benedetto, primero les quiero hablar un poco sobre su vida, ¿no? Él nace en Argentina, en Mendoza, en 1922 y muere en 1986 en Buenos Aires. Hablemos un poco de su vida y de sus inicios. Sus padres son Rosario Fisígaro. Dice que es gracias a ella que tiene esta facilidad, la madre, de una manera natural del arte de narrar, y él le encuentra fascinante la idea de esta imaginación y esta manera tan fácil de narrar, que cree que su madre es una escritora oral innata. Desde ahí ya siente una atracción hacia la ficción. Su padre, José Di Benedetto, es el que le hereda una gran biblioteca y un gusto por la lectura, y además marca también, por un suceso trágico, su fascinación por la muerte. El padre muere de manera misteriosa cuando Antonio Di Benedetto tiene 10 años. El propio Antonio Di Benedetto dice que siempre le dijeron que su padre había muerto de manera natural, pero él tiene unas enormes dudas porque cuando unos momentos antes de morir el padre, él oye una detonación y siempre pensó que su padre se había suicidado. Eso siempre lo va a tener como parte importante en su literatura, no solamente la idea del suicidio, sino fundamentalmente la idea de la muerte. Para 1938 hace sus primeras colaboraciones periodísticas. Uno de sus anécdotas es que él recuerda que se acerca al periodismo desde muy pequeño, cuando hay un eclipse en Argentina, y decide experimentar el fenómeno y hacer un testimonio sobre él, una crónica sobre él. Entonces pide entrar al zoológico en Mendoza para observar a los animales,
y recuerda algo que me parece importante para la característica de la literatura y del periodismo de Antonio Di Benedetto. Dice que él recuerda que aventuró dos maneras de hacer esta crónica. La primera, para los amigos, la gente que lo conocía, y era simplemente relatar lo que había pasado. Y la segunda, para la gente cándida, la que se cree absolutamente todo lo que lee. Y en ella inventa anécdotas sobre los animales, etcétera. Evidentemente, esta doble manera de pensar una crónica o testimoniar algo, pues es parte del filón de periodista como cronista, pero también está esa otra parte de poder manipular la realidad y está la parte de la ficción, ¿no? En 1940 se gradúa como bachiller en el Colegio Nacional Agustín Álvarez, y algo importante que también lo marca desde muy pequeño es cuando después de que su padre muere, pues su tío es el que de alguna manera se hace cargo de él y lo lleva a Argentina, a Buenos Aires, para algún trámite que tenían que hacer, y él se queda en el hotel. El tío lo deja en el hotel y entonces él pues está aburrido porque lo deja mucho tiempo en el hotel y decide salir a comprar algo de comer y algo para leer, ¿no? Porque le gustaba mucho leer. Y entonces ahí tenemos también otras dos marcas importantes. La primera es esta marca sobre la literatura. Se compra una revista llamada Leoplan, que era una revista que publicaba los textos clásicos, y le maravilla la idea de que exista una revista que acerque a los jóvenes a cierta literatura clásica y tradicional. Y también dice que pasando por la calle ya hacia el hotel, después de comprarse, no sé, un sándwich o algo para comer, con su revista, ve en una ventana de un sótano una máquina impresionante, que es una rotativa, y unas hojas blancas que van pasando. Le impresiona tanto esta imagen, que cuando regresa a Mendoza, va con el director de una revista en Mendoza para que le enseñe cómo se manejan esas máquinas y el mundo del periodismo. Entonces ahí tenemos otra vez estas dos vertientes hacia el periodismo y la ficción. Para 1941 entra a la Universidad Nacional de Córdoba a estudiar abogacía. Esto es interesante porque la novela de la que voy a hablar, nuestro personaje protagonista también estudia Derecho y no termina la carrera, es decir, tiene algunos conocimientos sobre derecho, y el propio Antonio Di Benedetto le pasa exactamente lo mismo. Se inclina muchísimo más hacia el periodismo, y a partir del momento en el que entra a la universidad conoce un maestro de literatura, es el director de una revista y de un periódico, perdón, y es donde empieza a colaborar en este periódico. Un punto también de inflexión importante es cuando le piden que relate un temblor que hubo en una provincia en Buenos Aires, y es tan buena su crónica de este terremoto que devastó toda esta provincia, que lo empiezan a contratar para diferentes periódicos, no solamente de Mendoza, sino también en Buenos Aires, ¿no? Para 1950 se casa con Luz Bono, tiene una hija, y finalmente en 1967 se convierte ya en el subdirector del periódico más importante de Mendoza, Los Andes, y en principio, a pesar de ser el subdirector, en realidad era el que tomaba todas las decisiones respecto a las noticias y la manera en cómo editorialmente se conducía ese periódico. En el ámbito literario y en el ámbito también periodístico, pues entra a la Academia Argentina de las Letras. Es parte fundamental su ámbito de periodístico para empezar a entrar al mundo de las letras, ¿no? Y al mundo del cine. En estas imágenes ustedes lo pueden ver con Borges, con Augusto Roa Bastos y con Jean-Paul Belmondo.
Él iba como corresponsal muchas veces a los festivales de cine. Entre sus obras tenemos, en el ámbito literario, tenemos que recalcar que sus primeros relatos, no, como Mundo Animal de 1953, no son de color local, es decir, no va a hablar de la provincia de Mendoza, va a ser un mundo completamente diferente y mucho más universal y totalmente kafkiano. Sus temas van a ser la soledad, la culpa, la muerte, la espera, el absurdo kafkiano. Lo vamos a ver muchísimo en Mundo Animal. Mientras que cuando publica en 57 Grot y después en 69 lo vuelve a reeditar como Cuentos Claros, ahí sí notamos muchísimo más temas totalmente locales, ¿no? Y empieza a trabajar muchísimo sobre la justicia, sobre el derecho. Tiene un cuento muy bueno sobre el juicio de Dios, ¿no? En una provincia, como eh, la mente citadina entra a una mente provinciana, pasan por un pueblo en un tren y cómo cuando llegan al pueblo, a este pequeño lugar descampado en el campo, se encuentran con que hay una manera de hacer justicia, ¿no? Diferente a la de la ciudad. Entonces, desde aquí podemos empezar a ver ya unos temas respecto a la justicia, ¿no? A la idea de la justicia, qué está bien y qué está mal, ¿no? También toda esta idea moral. En cuanto a sus novelas, la primera novela que hace en 1955 es El Pentágono y le pone como subtítulo Novela en forma de cuentos. Aquí ya está también advirtiendo que este primer texto es un texto totalmente experimental. Está jugando, obviamente, con las fronteras de los géneros y también está jugando con algunas imágenes geométricas dentro del propio texto. Es su texto más experimental que tiene. Después tiene la novela Sama, con un epígrafe que dice a las víctimas de la espera, y esta es una obra emblemática de Di Benedetto. El proceso creativo de esta obra es sumamente interesante porque lo primero que se le ocurrió fue el final y en menos de 30 días hizo todo el texto. Es emblemático porque ya es un texto clásico de la literatura latinoamericana y argentina en específico. Es una referencia importante para la literatura argentina y podríamos decir que pasa entre un relato histórico, pero también un relato totalmente existencial. Se trata de este personaje, este individuo que está a la espera de una carta, pero es esa espera que lo va a transformar, que lo va a torturar, y es esa comunicación que jamás llega, ¿no? En la historia, respecto a la historia, está reflejando una América próxima a su independencia. El protagonista es Sama, es un criollo del siglo XVIII y aquí se refleja en esta novela el pensamiento existencialista. Otra vez trabaja en los temas de la soledad, la culpa, la muerte y el absurdo. Y lo interesante también en esta novela es el derecho a tener su propio reconocimiento, ¿no? Y que jamás llega este reconocimiento al personaje. Una marca evidente de todas sus novelas, también del Silenciero, que es la novela que yo voy a tratar en esta tarde, del 64 y de Los Suicidas, es que son novelas que tratan un conflicto con los personajes, el conflicto que tienen estos personajes con el mundo y la realidad en la que deben y tienen que vivir, ¿no? Antonio Di Benedetto pone bajo la lupa el sistema y los derechos. Cuando publica en 1969 Los Suicidas, en sus propias palabras dice que es un manual de suicidios. Eso significa que el tema es la muerte, como les digo, es algo que lo trae obsesionado desde la muerte de su padre y la tentativa de haber sido un suicidio.
y evidentemente también está hablando de el derecho a decidir la muerte, ¿no? El derecho a decidir en qué momento mueres o en qué momento y cómo quieres morir, ¿no? Entonces es interesante porque estos tres libros, Sama, El silenciero y Los suicidas, están hablando de diferentes derechos que tiene el individuo en un sistema que el haber ocurrido esta historia supuesta pudo darse en alguna ciudad de América Latina a partir de la posguerra tardía. El año 50 y sus después resultan admisibles. Aquí ya está ubicando evidentemente un momento específico y el silenciero con este epígrafe evidentemente justifica ese halo existencialista que permea esta segunda edición y a decir de una investigadora llamada Gabriela Maturo, cito, el existencialismo es un cuestionamiento fuerte sobre todas las formas, no solo tradicionales, sino incluso modernas. Es un cuestionamiento a la modernidad, a la soberbia de la modernidad, a la pretensión de que el conocimiento ha hecho avanzar a la humanidad. Se veía como una frustración muy grande. Entonces él toma esto y está totalmente influenciado por el existencialismo, ¿no? Este, Aquí pone en debate el derecho a un ambiente libre de ruido, el derecho a ser un individuo y no ser parte de un conglomerado que genera ruido. Y recordemos también pues la anécdota de la novela, si no la conocen, pues se trata de un personaje que no, en principio no aparece nunca su nombre, que es invadido en su hogar por el ruido, ese ruido que simboliza la industrialización y el progreso. Puede ser un taller mecánico con máquinas estridentes, la radio, la televisión, los automóviles, cualquier tipo de tecnología, ¿no? Este narrador personaje trata de luchar desde el principio legalmente contra el ruido, porque es como les dije al principio, es un personaje que tiene algunos elementos, tiene conocimiento un poco sobre derecho, ¿no? Y trata de luchar legalmente contra el ruido. Tiene conocimientos de leyes y lleva a cabo una empresa legal, es decir, todo un trabajo legal para terminar con la invasión, con esa invasión en su casa. Hay diferentes momentos donde se reflexiona sobre los derechos de un ambiente libre de ruido en contraste con la industrialización y la modernización de las ciudades. El protagonista busca el silencio para ser escritor. Ese también es un punto importante porque hay un paralelismo con la personalidad y con nuestro escritor, ¿no? Este narrador protagonista con Antonio Di Benedetto. Sin embargo, irónicamente, jamás puede escribir absolutamente nada a lo largo de toda la trama del Silenciero. Cito, el ruido no me deja hacer lo que quiero, no me permite existir. Y ahí está esa parte, esa inflexión sobre dos problemas que plantea el Silenciero. Y son es un problema doble, ¿no? O sea, aquí hay un doble conflicto a partir del silencio contra el ruido. El fenómeno de la modernización y el crecimiento urbano. Y aquí pongo una cita que es algo extensa, pero me parece muy reveladora, que le dice uno de sus amigos, el único amigo que tiene y el amigo que lo hace repensar lo que piensa y su situación y su manera de ser en este mundo que vive, ¿no? Dice, ¿se da cuenta del proceso? Termina la guerra, acuérdense que hablaba de la posguerra, ¿no?
Termina la guerra, la economía industrial transforma y lanza en abundancia la maquinaria de paz. Las máquinas andan, se deterioran, hay que arreglarlas. Para arreglar, se montan los talleres, precisan asentarse, nadie regula nada, nadie dice dónde, se valorizan los huecos de casas y manzanas. Lo que entra allí es el progreso, pero no está donde tendría que estar, porque todo se haya habitado y la gente no puede dormir, ni comer, ni leer, ni hablar en medio del desorden de los sonidos. Bueno, esto me parece bastante contemporáneo en el sentido de también esta idea de la gentrificación, ¿no? Es decir, deshacerse de estos lugares habitacionales para poner negocios. Y en este caso está hablando de esa industrialización. Y el otro conflicto que también plantea y que también se lo hace ver su amigo Bessarion es el conflicto existencial. Y aquí tienen esta cita. Desde su habitación veo el alambre donde estaba el saco con la solapa arrancada. Recuerdo que me dio esta imagen de usted, un hombre desgarrado, aunque ignoro qué lo desgarra. Y creo que esta es la parte fundamental de toda la novela. ¿Qué es lo que desgarra a este hombre? ¿Realmente es el ruido? ¿Realmente lo que necesita es el silencio? ¿O hay un ruido interior en este personaje, ¿no? Em, el hombre que sufre este desgarro existencial y que se encuentra a la deriva y que ve en el ámbito legal un punto de salvación. Y aquí entra esta parte del ámbito del derecho y la literatura, ¿no? La evidencia es que el ruido aparece como una metáfora de las transformaciones técnicas que invaden la casa del protagonista, que se supone que es un pretendido escritor. Busca defender el espacio propio, su soledad y su silencio. Y pongo esta cita del propio personaje narrador cuando decide legalmente abordar el tema. Compuse un proyecto de nota al intendente para establecer la demanda colectiva. Ruidos inmoderados y continuos, radio de alto volumen ajena a la índole del local y su trabajo, torno vibrante con sus bases pegadas al muro de otras casas, índice de riesgo para la seguridad, cierre imperfecto de los costados del galpón en su parte superior y por consiguiente desborde de su sonoridad. El código del siglo XIX y la insensible ordenanza que llaman de ruidos molestos no proveen bien para atacar todo eso. Los forcé y la argumentación quedó dignamente investida de legalidad. Es decir, trata de utilizar lo poco que sabe y lo muy poco que hay sobre estos derechos de los ruidos molestos para armar todo un caso. Finalmente, pues no lo logra y sin embargo, después de de diferentes situaciones, porque pierde la herencia del padre, vive en diferentes pensiones, fracasa en su matrimonio, muere su amigo, el único que tiene, Bessarion, pierde todas las batallas, absolutamente todas. De manera legal, las pierde todas. Se siente, en ese sentido, es un personaje solitario porque nadie lo comprende y nadie lo secunda en sus empresas y pierde absolutamente todas las batallas, hasta el punto de no defenderse al ser inculpado por un crimen. Y ser juzgado por culpas equivocadas, pero que asumen total crisis existencial. Y veamos lo que dice este personaje cuando está con los policías, lo inculpan de un incendio cerca de su casa porque creen que lo está haciendo para que se vayan los del taller mecánico, termine todo ese ruido que lo molesta porque ya lo tienen ubicado como es el, el vecino molesto, el vecino que pide un poco de silencio, ¿no? Leo la cita. Estoy solo, con la espalda de un agente uniformado allá en la puerta, en una oficina inactiva, excedida de luz blanca. He dicho no, que no fui yo. Cada vez que ha venido la pregunta, no insisten. Sin embargo, detienen demasiado la mirada cuando advierten las pestañas y las cejas chamuscadas. Aquí hay una casualidad. Él le explotó algo,
días antes y se le chamuscan las pestañas y las cejas y como todo ocurrió en un incendio, creen que él fue el que provocó esto, ¿no? No me defiendo. Se ha posesionado de mí un recuerdo de una lectura y la repito en mi mente como puedo. A este respecto, en verdad, si no en otro, creo que tengo algo de común con Sócrates, porque cuando fue acusado y estaba a punto de ser juzgado, su demonio le prohibió que se defendiera. Recuerden, Sócrates se toma la cicuta y es como un acto completamente pareciera ser como heroico, ¿no? En cuanto a sus ideales, no corrompe sus ideales. Quizás faltan palabras o cambio algunas, pero si recomienzo siempre son esas y ninguna otra. No sé cuál puede ser mi demonio ni cómo es un demonio, pero hay algo que me impide cargar de argumentos mi simple negación. Nina, que es la esposa de nuestro narrador, me ha abandonado, la comprendo. Viviendo así como vivimos, los sentimientos se han ido desgastando. Regreso y continúo con Graciela Maturo, porque ella califica muy bien a este tipo de personajes que podrían ser tanto el personaje de Sama, el personaje del silenciero, algunos de mundo animal o de absurdos cuentos o de los suicidas. Son héroes pasivos, no son los héroes del hacer, son los héroes que están a la expectativa de los cambios que se producen en el mundo y que expresan la conflictividad de esas sociedades. Finalmente, este personaje queda condenado a estar en el encierro de la cárcel, con la escucha constante de la radio de un celador. O sea, irónicamente, cree que estando, sacrificándose, no defendiéndose, yendo a encerrarse en un silencio, casi un enclaustramiento, podrá ejercer su vena creativa y podrá hacer su novela. Sin embargo, en esta cárcel el celador tiene siempre un radio prendido. Eso significa que no hay silencio, no hay escapatoria en los dos sentidos, ni siquiera el silencio, el ruido interior y el ruido exterior, no hay ese silencio. Y hasta este momento, hasta el final de la novela, no ha escrito absolutamente nada de su novela más que el título, que se llama El techo. Creo que hay un paralelismo entre la personalidad de los personajes torturados de Di Benedetto y el propio escritor. En 1968 le piden para una publicación alemana una autobiografía. Es una pequeña cuartilla con pequeñas oraciones breves, sucintas, y la última oración que pone en esta autobiografía es esto: prefiero la noche, prefiero el silencio. Y nos recuerda muchísimo este tipo de personajes como el del silenciero, ¿no? Eh, Hay este recordatorio y también el recordatorio del derecho primordial del hombre y del escritor al silencio. Ha de encontrarse con individuos como un individuo solo, sin estar en un cúmulo de ruidos, en una sociedad y en un sistema que lo lleva en constante movimiento y ruido, ¿no? Sin embargo, años más tarde, la vida de Di Benedetto va a experimentar uno de los mayores horrores, que será la restricción carcelaria. En la vida de Di Benedetto yo me quedé en los años 60, 75 más o menos, cuando hace la reedición de El Silenciero, y vamos a regresar a la historia de vida de este personaje y el contexto político, porque esto es importante. Natalia Gelos, bueno, el 24 de marzo de 1976, la Junta Militar, la dictadura que entra en exactamente ese día, lo detienen y lo encarcelan, lo torturan. En la cárcel sobrevive gracias a las visitas y la valiente intervención de su amiga, la escultora Adela Petroni. Natalia Gelos, que es una de las investigadoras que ha estudiado al Di Benedetto en su faceta periodista, presenta algunas de las posibilidades de por qué fue uno de los primeros detenidos por la dictadura en 1976.
al ser el subdirector del periódico Los Andes, ya desde 1973 publica sin censura, es decir, el derecho a la libertad de expresión, ciertas notas que llegan a ser incómodas para las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, denuncia el aterrizaje de un aterrizaje incógnita de una avioneta en Cuyo, donde viaja Roberto Tieme, un alto mando que pretende derrocar a Salvador Allende en Chile. Es decir, desde Mendoza quieren organizar el golpe de Estado a Chile. La noticia que publica Di Benedetto se convierte en una nota internacional, es decir, todos toman esa nota y la presentan en otros lados. También denuncia y pone al descubierto información de la represión que se impone desde el 73, cuando empieza a operar en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la viuda de Perón, Isabelita, la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina. Era un grupo parapolicial de ultraderecha y en Mendoza se llamaba el Comando Anticomunista de Mendoza. En 75 también detienen a un periodista de los Andes llamado Jorge Bornardel, y Antonio Di Benedetto hace pública la detención. En una comida con militares en Mendoza, pide a un general que por favor liberen a su colega. Además, algunos testigos, esto es solamente un rumor, dicen que en esa misma comida, después de todos los discursos oficiales y en la comida con la gente con la que estaba, Antonio Di Benedetto dice: los militares son tan brutos que difícilmente comprenden esta situación. Quizá esta serie de situaciones fueron lo que llevaron a Di Benedetto a ser uno de los primeros encarcelados en Mendoza. Recordemos que en el contexto político, la Junta Militar, este grupo de militares, son los que derrocan a María Estela Martínez de Perón, y las primeras medidas que toma la Junta Militar golpista, integrada por Videla, Macera y Agosti, fueron la instauración del estado de sitio y la ley marcial, la pena de muerte para los opositores, la clausura del Congreso Nacional, la sustitución de todos los miembros de la Corte de Justicia por jueces incondicionales, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda política y la imposición de minuciosa censura en todos los medios de comunicación. Entonces, aquí podemos ver, este es el comunicado número 1 que aparece en los periódicos el 24 de marzo del 76, y está advirtiendo que no va a haber ese derecho a la libertad de expresión. Finalmente, en la cárcel, Di Benedetto, al entrar, pues fue torturado, tuvo varios simulacros de fusilamiento. La única persona, como les digo, que iba a verlo todos los jueves era su amiga Adela Petroni, y Ernesto Sábato y Henrik Boch fueron algunos de los que pidieron por su liberación. Petroni cuenta que cuando él empezaba a escribir en la cárcel, todos se lo rompían, le rompían los lentes, no lo dejaban ser creativo. Y aquí hay una paradoja y un guiño con El Silenciero, ¿no? El Silenciero lo escribe antes que toda esta situación, y es interesante pensar que él, dentro de la cárcel, él sí quiere escribir y le censuran absolutamente la posibilidad, ¿no? Sin embargo, él siempre tuvo una manera de mandarle a su amiga cartas, le daba papeles y cartas y le decía: anoche tuve un sueño muy lindo, voy a contártelo, y entonces transcribía, como si fuera el sueño, todo el cuento, con una letra muy pequeña, y entonces Adela Petroni lo transcribía. De todas esas cartas y de todos esos supuestos sueños y de todas esas visitas de Adela Petroni, sale el libro de Absurdos, que es uno de sus libros después del encarcelamiento. En 1977 recupera la libertad y se exilia en Madrid. En los años del exilio, entre el 77 y el 83, su presencia en ámbitos literarios en Europa fue importante, en los periódicos, y también su presencia en el mundo cinematográfico es importante. Para 1984 regresa a Argentina, está mal físicamente, evidentemente por todo lo que ha pasado y por
el exilio obligado que tiene y en todos estos, en toda esta etapa de exilio y en el momento también en el que regresa a Argentina, pues recibe varios reconocimientos por toda su trayectoria literaria. El 10 de octubre de 1986 muere en Argentina de un accidente cerebrovascular. Ahora, estas son sus últimas obras, como les digo, en 1978 se publica Absurdos y gran parte de los textos que aparecen en este libro son relatos carcelarios, es decir, son relatos que se crearon en la cárcel. Él sí, a diferencia de su personaje narrador del Silenciero, él sí creó ficción y sí tuvo la oportunidad de hacerlo, pero son relatos sumamente asfixiantes. Creo que es uno de los extremos más oscuros de la obra de Antonio Di Benedetto, si pensamos que algunos de sus temas son la culpa, la muerte, el suicidio, problemas existenciales, etcétera, la justicia o la injusticia. Me parece que Absurdos es uno de los libros de cuentos mucho más oscuros de todos los que él escribió. Después, para 1983, ya en España, en el exilio, hace este libro que se llama Cuentos del exilio. Son cuentos bastante breves, llenos de elipsis, de silencios. También empieza a trabajar frases cada vez más cortas, más críptico el estilo, etcétera, y llenos también muchas veces de mayores incertidumbres, más que todo su otra obra literaria. Finalmente, la última novela, que podríamos decir que es prácticamente una memoria ficcionada, una biografía, es Sombras nada más de 1985. Em, de forma paradójica, y por eso le he puesto aquí la paradoja del silencio a esta conferencia, es que si bien Di Benedetto buscó en vida el silencio para estar en un ambiente creativo, la restricción y el encierro forzado lo silenciaron sin permitirle expresarse. Los derechos de libertad y de expresión le fueron anulados, pero a diferencia de sus personajes en espera, Di Benedetto pudo expresarse de forma clandestina y retratar el mundo asfixiante y de angustia en el que estaba inmerso. Le dio la posibilidad de mirar desde otras perspectivas los temas recurrentes en su obra: la soledad, la culpa, la muerte, la justicia, la espera. Casi El Silenciero podría ser una especie de perspectiva, ¿no?, de lo que se le podría ver, se le iba a cumplir, ¿no? En las ficciones como El Silenciero, muestra al individuo desdibujado e indefenso ante la industrialización y la modernización, donde el derecho al silencio se toma como una anomalía y donde la ley juega en contra del personaje, aquel que se quedará en total pasividad, torturado en la cárcel por el ruido permanente de una radio prendida. Su sacrificio, eh, a la par o como una especie de paralelismo a ese sacrificio filosófico de Sócrates, acaba no cumpliéndose en este personaje. El desgarro existencial continúa en El Silenciero y el ruido será una cosa persistente, ¿no? Y con esto doy por terminada mi conferencia y lo que me gustaría es pensar que, y gracias a que desarrollé esta conferencia, pensar cómo las primeras obras de Antonio Di Benedetto se construyen a partir de la idea de los derechos de visibilidad de un criollo en el siglo XVIII, y por eso resulta la independencia, los derechos de un hombre que desea el silencio y que no haya ese ruido de la modernización que no le corresponde, para la creatividad, para encontrarse a sí mismo, para saber quién es y qué quiere, o el derecho a la vida y a decidir la muerte en el momento en el que se quiera morir. Este,
Con esto les doy las gracias por su atención y pues espero sus preguntas. Muchísimas gracias, Itzel. Es un panorama y una presentación muy interesante sobre este autor que yo en lo personal desconocía y ahora que nos lo has presentado me parece fascinante no solamente su historia, sino justo cómo lleva todo eso a la literatura. Hay una línea muy delgada a veces entre justo saber qué de lo que realmente le sucedió en su biografía está puesto en la literatura o en los textos de ficción. Y bueno, ese acercamiento que tú estás haciendo desde los derechos humanos, y ahorita justo quisiera hacerte preguntas al respecto, me parece que es un acercamiento poco común cuando nos dedicamos a los estudios literarios o a la crítica en general. No estamos acostumbrados a utilizar ese tipo de metodologías. Entonces me parece también muy atractivo y muy propositiva esa lectura que tú estás haciendo, porque además lo estás conectando con otros autores como Kafka. Yo Ujú. estaba pensando también en Gabriel García Márquez con de la carta que nunca llega, ¿no? El coronel no tiene Ujú. quien le escriba. Sí, totalmente. Y, y entonces también esos diálogos que establece con los autores contemporáneos o no, porque Kafka, bueno, pues evidentemente ya no era su contemporáneo, pero ¿cómo, cómo dialoga con otros autores contemporáneos suyos? O decíamos que no son contemporáneos, pero que bueno, son figuras importantísimas de la literatura universal. ¿Cómo dialoga con esos autores? Mira, yo he visto que, por ejemplo, esto, evidentemente siempre que se habla de Sama, no dejamos de conectarlo con García Márquez, ¿no? Con el coronel no tiene quien le escriba, porque finalmente, aunque es otro momento, otra situación, es un personaje que ya se queda completamente aislado, que está fuera ya de ese sistema, pero que quiere el derecho al reconocimiento, ¿no? Y Sama, lo interesante también es que no solamente es el derecho al reconocimiento que él era un criollo del siglo XVIII, sino en el virreinato pues ya le tocaba, ¿no? Y hay en 1790 y tantos se dan ciertas leyes de la Nueva España donde dicen, los, los criollos no van a tener esas prebendas, etcétera. Y eso también está reflejando Sama, ¿no? Es decir, ¿dónde queda o cómo es esa América antes de de las independencias que cómo se está construyendo? El inicio de Sama es un inicio maravilloso porque es Sama viendo un mono que está en el río, pero un mono muerto que no está putrefacto, pero que se está moviendo de un lado a otro, que ni se va ni se queda, ¿no? En realidad es la imagen exacta de Sama y de todo este tipo de personajes como el de Crónica, perdón, el de el coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Es decir, es estar esperando, estar esperando ese derecho al reconocimiento. Además son personajes que todo el tiempo viven en la soledad, en la anomalía frente a los otros, en la incomunicación absoluta. Y ahí puedes encontrar, evidentemente, una cantidad enorme de vasos comunicantes con Kafka, ¿no? O Ujú. sea, es el absurdo total, ¿no? A este hombre, el silenciero, son todas sus peripecias respecto a buscar el silencio, ¿no? Y todo el absurdo y nadie lo entiende ni lo comprende. Y la única persona que lo comprende también lo confronta respecto a lo que tú tienes es un conflicto existencial. O sea, ese ruido externo, sí, está mal, es la modernización, la industrialización, pero también tienes otro problema, un problema mucho más profundo que ese ruido, ¿no? Y ahí Oye, obviamente tiene una marca completa con Kafka, ¿no? ujú. Qué interesante porque justo escuchándote está planteando, me parece, ya me corregirás tú,
los opuestos, ¿no? Por un lado es esta necesidad de no sentirse aislado, de sentir que está en comunicación en una comunidad. Ahorita que te estaba escuchando, escribí la palabra, sí, el reconocimiento, Ujú, pero también es un sentido de justicia en Sama, pero ujú. también es un asunto de dignidad, ¿no? Sí. Es en dónde estamos ubicados en relación con qué. Y en ese sentido me parece que es esta necesidad de sentir que forma parte de algo o que forma parte de una comunidad, ¿no? Ujú. Pero por el otro lado, en el silenciero, por lo que estabas comentando ahorita, es justo lo opuesto, ¿no? Necesita un silencio que lo aísle de los demás, Claro. que no lo vincule con ninguna forma de comunidad ni de sociedad. Entonces, ¿encuentras en la narrativa de este autor este tipo de contrastes o de posibles contradicciones? Sí, porque yo creo que el punto es ese exactamente el absurdo. O sea, es absurdo tener la necesidad de crear como la tiene el silenciero y cuando por fin hay momentos en los que puede escribir, no lo hace. Y nunca lo va a hacer. Nunca va a escribir absolutamente nada, ¿no? Es decir, solo el techo. Y hace reflexiones sobre si hiciera una novela policíaca y si hiciera esto y si hiciera lo otro, pero en principio no hace absolutamente nada de esas pretensiones, ¿no? Y siempre tiene esa necesidad de ser reconocido en el sentido de lo que está ocurriendo a mi alrededor está mal. Y si usted tiene su taller mecánico a medianoche, está mal, pero el policía está más a favor del taller mecánico que el que pide el silencio, ¿no? Y que en realidad, o sea, si lo piensas, en general, es algo que ocurre siempre, ¿no? O sea, si tú le pides a alguien que le baje al ruido, eres el raro, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, ¿no? O quiten la bocina de las calles, de las farmacias. Pues, ¿cómo se te ocurre pedir eso? O las televisiones en los restaurantes, o no sé. Es decir, Ujú. la distracción, porque también algo importante del silenciero es que habla, eso no lo puse, no había tiempo, pero habla sobre todo ese ruido, es una distracción para no poder estar conmigo, ¿no? Es Ujú. decir, para construirme como un individuo solitario en el sentido de observarme, ¿no? Y todo eso son distracciones, o sea, nosotros vivimos en el mundo de la distracción, ¿no? O sea, Ujú. es sumamente contemporáneo en ese sentido, la novela, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Y justo me reafirmas esta idea de la contradicción. Si leemos las dos novelas, Ujú. digamos, de manera comparativa, la contradicción de yo necesito estar conmigo para poder entenderme y poder hacer una reflexión más profunda sobre el ser Ujú. etcétera, pero al mismo tiempo es una contradicción porque entonces pierde ese rasgo de ser humano social. Ujú. Y entonces regresamos al mismo, digamos, es que lo veo como una especie de círculo, ¿no? Sí, Ahora que sí. hablabas de ese mono que no se va ni regresa, ni sabemos bien a bien qué, me parece que también es una metáfora, por lo que estás contando, Ujú. de algunas posturas del propio autor sobre ciertas ideas, ¿no? Que están presentes Sí, en su literatura. totalmente. Y bueno, eso ya no se los conté, pero por ejemplo, cuando sale de la cárcel, que es uno de los afortunados que sale de la cárcel en la dictadura militar argentina, este, le dicen, bueno, ya, vete a España o vete donde sea, o sea, ya no te puedes quedar aquí. Y dice, sí, pero primero necesito saber por qué me metieron a la cárcel. Claro. Quiero saber la culpa. ¿Qué culpa tengo? ¿Qué hice? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y le dicen, no puedes ir a pedir los papeles y revisar tu expediente. Y Antonio de Benedetto va, toca con los militares y pide revisar todo su expediente. Y se da cuenta que no tienen nada en contra de él. O sea, también es ese derecho de saber por qué te están metiendo a la cárcel, por qué te quitan el derecho a la libertad, ¿no? Es decir, y se da cuenta que no tuvieron una sola cosa en contra de él. Ya Que es, Natalia,
Natalia Gelos ya habla de, bueno, pues hizo esto y esto y esto, yo creo que tiene que ver eso, pero en principio en el expediente no hay absolutamente nada. Y eso también me parece sumamente paradójico, ¿no? Claro. En su Y caso. muy acorde también con sus novelas, ¿no? Justo lo que Y, comentabas. ¿no? Y No con es su un contradicción. asunto, claro, pero es un asunto de autorreivindicación y de dignidad del autor, en ese caso ya muy Exactamente. concreto, ¿no? Ujú. Ya quizás no le interesaba tanto limpiar su nombre, como se dice coloquialmente, sino simplemente quiero saber cuál fue la falta que yo realicé, que como tú bien decías, es un derecho Ujú. primario del ser humano, tener una explicación sobre cómo nos ven los otros, que también tiene que ver con lo que tú decías en tu conferencia, ¿no? Ujú. Ese diálogo con la comunidad o con la sociedad, etcétera. Claro. Qué interesante, me encanta. Bueno, están llegando muchos comentarios, saludos y felicitaciones para ti por Muchas tu gracias. exposición. Guadalupe Pérez dice que agradece estas conferencias de excelencia. Juan Antonio Pérez Sobrado dice que es una conferencia muy interesante y amena. Suscribo totalmente. Ixel Miranda dice que es interesante cómo el personaje del silenciero se refugia, lo pone entre comillas, ¿Mm? en la ley aparentemente perfecta para denunciar el ruido y cómo eso se le revierte, Totalmente, sí, ¿no? exactamente. Que Ese era es ese justo. es el punto, ¿no? Ujú. Sí, que a mí lo que me parece muy interesante es cómo asume que tiene el derecho para exigir algo que quizás solamente él necesita, ¿no? Sí, Tampoco piensa también. en el derecho de los demás, por cierto, ¿no? Quizás también por eso decías, es muy contemporáneo, porque sí nos podemos sentir muy identificados con su Totalmente. problemática. Marta Beatriz te da las gracias por tu conferencia y Barbaral, así firma, agradece la excelente información que has presentado. Tenemos unos minutitos todavía para seguir conociendo sobre este autor y te quería preguntar también sobre esto que tú ya bien decías, el derecho a la creatividad. Lo voy a relacionar con algo que dijo hoy la doctora Liliana Weinberg en una conferencia que tuvimos aquí en el CEPE sobre precisamente la situación de América Latina hoy, y ella hablaba desde la literatura, pero también desde las humanidades en general, Ujú. y ella decía, hablaba de los derechos de las personas y decía el derecho a la participación, ¿no? Que también es un acto social. Y te quería preguntar justo por eso, al final, ¿cómo es que el autor Di Benedetto logra plasmar eso en su literatura? Además de lo que ya no nos has explicado, ese derecho a la voz literaria, ¿no? También. Ujú. ¿Cómo lo logran? Sí, o sea, al final, ¿qué otros ejemplos de esto nos podrías compartir? El derecho, no sé, o sea, si piensas tiene en sus cuentos, sobre todo en sus primeros cuentos, en Mundo Animal, en, Cuentos Claros, puedes encontrar en algunos de los personajes esa idea de buscar el derecho, que casi siempre están buscando el derecho a estar en paz, por ejemplo, ¿no? No tanto quizá que sean el derecho a su voz creativa, etcétera. No todos los personajes de Di Benedetto son como el silenciero, que es muy parecido a él, ¿no? Este, pero por ejemplo, sí están buscando eh, poder habitar su mundo sin que sea cuestionado por otros o sin que sea molestado por otros, ¿no? Quizá otro de los temas, si no es el derecho a su voz, sí puedo decir que es el derecho a una identidad y también tiene un conflicto enorme con el padre Ujú, en general. O sea, encontramos varios cuentos, varios textos donde la identidad del personaje tiene también todo un peso enorme de traer una herencia del padre, ¿no?
Es decir, el padre es casi como una especie de personaje ominoso que trae cargando los personajes y eso evidentemente tiene que ver con él, ¿no? Pero también buscando estos personajes torturados o están buscando la libertad, es decir, deshacerse no de la voz, ¿no? O sea, sino deshacerse de de ese costal que traen aquí cargando sobre la idea del padre, ¿no? Sí son varios textos que tratan ese tipo de cosas. Y otra cosa también importante, hablando sobre derecho, es la idea del bien y del mal en el sentido de la justicia, ¿no? Ujú. ¿Qué es justo y qué no? Eso también es algo que le interesa muchísimo. Y otra vez, el bien y el mal, o quién es culpable y quién no, o me siento totalmente culpable. Él mismo en algunas entrevistas dice, yo me siento culpable de haber nacido. O sea, desde ahí ya tenemos problemas, ¿no? Entonces, y después con todo lo que le pasa con su padre, pues evidentemente la idea de la culpa es un punto importantísimo para él, ¿no? Entonces también es como buscar los pequeños derechos que tiene un personaje completamente torturado, ¿no? Que también, sí, claro, ¿Qué caminos contrasta. tiene? Contrasta también con el derecho a la muerte, como tú, y eso es sumamente, es decir, a la muerte, como tú la explicabas, decidir en qué momento y de qué manera morir. Morir. Y es también contradictorio, o no sé si a ti te lo parezca, Mm. con esto que dices de el padre como un ser ominoso en su biografía, pero también en su literatura, porque él tiene la sospecha de que el padre tomó ese derecho como propio, Claro, sí. ¿no? Y además con antecedentes, porque parece ser que también al menos el abuelo sí se suicidó. Es decir, sí hay antecedentes de suicidio en su familia y él, si es una construcción de su propio mito, ¿no? De cómo construirse a sí mismo, él decide que su papá seguro se suicidó, ¿no? O sea, y a partir de ahí es una obsesión la muerte y el suicidio, ¿no? Y la culpa, porque él se siente prácticamente culpable por eso, ¿no? Ujú. Pues es Ujú. un derecho, vamos, él reivindica de alguna manera ese derecho, aunque para él personalmente es terrible y Sí. termina siendo una culpa y una carga, pero, o sea, también un poco lo que quiero extraer, y es quizás la última pregunta que te haría es, él hace de alguna manera esa postura de... eh, un poco como lo decía, no, no recuerdo si era Voltaire, que voy a defender tu derecho, aunque ese derecho tuyo a mí de alguna manera me afecte, ¿no? Perfecto, claro. Es algo como eso? Pues que no lo sé, o sea, no lo había pensado de esa manera, la verdad, porque en general, no sé, por ejemplo, estoy pensando en textos a mí me parecen emblemáticos y excelentes de Antonio Di Benedetto respecto a esa figura del padre, es liberarse del padre, ¿no? Tratar de deshacerse de él, ¿no? Y yo creo que para él fue casi catártico. O sea, la ficción acabó siendo catártica para él porque pues no pudo hacerlo en vida y lo hace en la ficción, ¿no? Eso que lo tortura y que lo tiene como más enfermo, ¿no? Emocionalmente. No lo sé, ¿eh? Habría que pensarlo. Sí, o sea, lo pregunto Ajá. porque digo, claro, o sea, él tiene una culpa y el padre es un ser ominoso y sin embargo en su literatura de alguna manera hace una reivindicación del derecho al suicidio. Entonces, Ajá. así como lo planteas, digo, podría, o Ujú. sea, no sé, Claro, ahí habría que pensarlo, pero como ahí hay sí. otra contradicción. Eso Sí, sí, me está, parece, ¿no? está lleno de esos absurdos, de las contradicciones, o sea, está lleno de eso, ¿no? Ujú. Pues excelente tu participación, me has dejado cautivada de este autor. No sé si sea fácil de conseguir o no, ya nos platicarás,
pero me gustaría mucho también leerlo porque así como nos lo has presentado, me parece muy interesante, muy contemporáneo y también creo que con una voz con la que nos podríamos relacionar o identificar muy fácilmente a partir de todo lo que nos has presentado. Antes de despedirnos, quisiera recordarles a las personas que nos están viendo las fechas de las próximas conferencias. Recuerden que este es un ciclo de conferencias que va a tener distintos momentos. Todos estos serán los jueves a las 5 de la tarde por este canal y la próxima participación será el 26 de febrero con Abril Uscanga y ella nos va a presentar una conferencia que se titula El género y la construcción de estructuras. Ustedes pueden entrar a la página del CEPE y en el banner de la página principal del CEPE pueden encontrar el programa completo. Pueden hacer también pues una búsqueda de las conferencias que vamos a tener, pero de entrada las pueden agendar durante los jueves de aquí al 9 de abril, todos a las 5 de la tarde por este canal. Itzel, pues muchísimas gracias por esta charla. Nos quedamos encantados escuchándote sobre este autor y su obra. Y pues nada, invitamos a la gente para que nos siga el próximo jueves a las 5 de la tarde. Mil gracias. Muchas gracias, buenas tardes.